Sangrando sobre el asfalto hirviente, sus patas despellejadas dejaban un rastro carmesí que marcaba su inquebrantable determinación. Un pastor alemán de mirada bicolor, un ojo ámbar, otro azul profundo, se encontraba a solo metros de la frontera que separaba dos mundos. Había viajado 2.300 kilómetros, pero ahora, exhausto y famélico, sus músculos ya no respondían. ¿Cómo podría la distancia vencer al amor más puro que existe? La neblina matinal se disipaba lentamente sobre las montañas de la Patagonia argentina, mientras los primeros rayos del sol dibujaban siluetas fantasmales entre los árboles. Allí, en una pequeña cabaña a las afueras de Ushuaia, vivía Akira, un pastor alemán de pelaje negro azabache y mirada vigilante. 3 cualidades lo definían: una lealtad inquebrantable que lo hacía permanecer siempre atento incluso durante el sueño, una inteligencia que le permitía anticipar las necesidades de su familia antes de que éstas fueran verbalizadas, y una sensibilidad extraordinaria capaz de detectar los cambios más sutiles en el estado de ánimo de sus humanos. El frío penetrante del sur hacía crujir las tablas de madera de la cabaña, mientras Akira observaba a través de la ventana cómo una bandada de cóndores sobrevolaba amenazante. A lo lejos, las nubes oscuras anunciaban una de las peores tormentas de la temporada. Un pequeño corte en su pata delantera, aparentemente insignificante, le molestaba desde hace días. No podía imaginar que aquella minúscula herida sería determinante en las próximas semanas. La familia Mendoza empacaba apresuradamente. El padre Roberto había recibido una oferta de trabajo irrechazable en Santiago de Chile. El traslado debía ser inmediato. Entre el caos de cajas y maletas, la más pequeña de la familia, Sofía, abrazaba a Akira, susurrándole promesas al oído. Las autoridades fronterizas habían denegado el permiso para transportar al perro debido a irregularidades en su documentación veterinaria. «Volveremos por ti en 2 semanas, cuando tengamos todos los papeles», prometió Roberto mientras cerraba la puerta. Los vecinos se encargarían de alimentarlo hasta entonces. Pero ¿qué podía entender un perro sobre trámites burocráticos o promesas de retorno? Lo único que Akira percibió fue el aroma de su familia desvaneciéndose en la distancia. ¿Qué destino aguarda a un guardián cuando ya no tiene a quien proteger? Si deseas acompañarnos en esta extraordinaria travesía de supervivencia, únete a nuestra manada. Lo que está a punto de presenciar cambiará tu forma de entender el vínculo entre especies para siempre. El primer día, Akira permaneció inmóvil junto a la puerta cerrada. El segundo, comenzó a detectar sutiles alteraciones en su entorno. Su nariz privilegiada, capaz de captar partículas olfativas a concentraciones de 1 parte por trillón, equivalente a detectar una gota de perfume en un estadio olímpico lleno, percibió algo inquietante. El aroma familiar se desvanecía rápidamente, arrastrado hacia el oeste por vientos persistentes. Cada partícula perdida provocaba un vacío físico en su pecho, una sensación de ahogo que activó en su cerebro primitivo un impulso imposible de ignorar. Al tercer día, cuando el vecino abrió la puerta para alimentarlo, Akira detectó un espacio suficiente entre las piernas del hombre. En un movimiento calculado, se escabulló hacia la libertad. Su nariz apuntaba obstinadamente hacia el oeste, siguiendo aquella estela invisible, pero tan real como el suelo bajo sus patas. Ahora podía sentirlo con claridad. Su familia se encontraba a una distancia imposible, más allá de montañas y ríos, al otro lado de una frontera que no comprendía, pero que podía oler. El viento trajo consigo el aroma inconfundible del lobo andino. Akira sintió cada pelo de su lomo erizarse en respuesta primordial. No estaba en territorio seguro.
Los depredadores patrullaban estas montañas desde tiempos ancestrales, y en su memoria genética residía el conocimiento innato del peligro. Su cuerpo reaccionó inmediatamente. Pupilas dilatadas, respiración contenida, músculos en tensión perfecta, preparados para el movimiento explosivo. Entre los arbustos algo se movió. Un destello grisáceo, demasiado grande para ser una liebre, demasiado ágil para ser un ciervo. El aroma almizclado de un macho territorial impregnó el aire como una declaración de guerra. Akira se encontraba en el territorio de caza de una manada de lobos, debilitado por días sin alimento adecuado y con una herida que comenzaba a infectarse. El primer lobo apareció sobre una roca, alto y dominante, sus ojos ambarinos evaluando al intruso con calculada paciencia. El instinto le gritaba que huyera, que se rindiera ante una batalla perdida de antemano. Pero algo más profundo lo anclaba a su misión. El recuerdo del aroma de Sofía, la calidez de sus pequeñas manos sobre su pelaje. Al oeste, kilómetros más allá de estos depredadores, su verdadera manada lo necesitaba. No había opción para la retirada. El terreno rocoso ofrecía tres ventajas estratégicas: un desfiladero estrecho que podría limitar los ataques simultáneos, un río de corriente rápida que podría eliminar su rastro y una pendiente pronunciada que podría otorgarle ventaja de altura. El lobo alfa descendió con elegancia mortal, mientras otros dos emergían de los flancos. La estrategia de caza estaba clara: lo rodearían, agotarían su resistencia y finalmente atacarían su cuello y vientre en coordinación perfecta. Akira tomó una decisión que desafiaba toda lógica de supervivencia. En lugar de huir o adoptar postura defensiva, cargó directamente contra el alfa. Sus músculos se tensaron como cables de acero bajo su pelaje, cada fibra sincronizada en un movimiento explosivo. Sus colmillos encontraron carne en el primer impacto, provocando un aullido de sorpresa más que de dolor. La sangre del lobo salpicó el suelo rocoso. Por un instante glorioso, Akira sintió la adrenalina de la victoria prematura recorriendo sus venas. El alfa retrocedió, la jerarquía natural momentáneamente perturbada por este acto de audacia imposible. Ese segundo de triunfo se desvaneció cuando los flanqueadores atacaron simultáneamente. Dientes afilados desgarraron su costado derecho, abriendo surcos profundos en su carne. El dolor explotó como fuego líquido a través de su sistema nervioso. Un segundo mordisco atrapó su pata trasera, triturando músculo contra hueso. Akira cayó sobre su costado jadeando, mientras los tres lobos se reagrupaban para el ataque final. La sangre manaba a borbotones de sus heridas, empapando el suelo pedregoso. Su visión comenzaba a nublarse en los bordes, el mundo reduciéndose a un túnel estrecho de conciencia. Sus pulmones ardían con cada respiración desesperada. Los lobos avanzaron con la confianza metódica de cazadores experimentados. En ese momento de absoluta desesperanza, cuando cada célula de su cuerpo gritaba que se rindiera al inevitable final, algo cambió en el aire. Un sonido distante, un eco metálico que resonó entre las montañas. El disparo de un cazador retumbó como trueno entre los picos nevados. Los lobos se detuvieron, sus instintos ancestrales reconociendo una amenaza mayor que la presa moribunda ante ellos. Un segundo disparo, más cercano, fracturó el aire. Como sombras, los depredadores se desvanecieron entre los árboles, abandonando su conquista casi asegurada. Akira yacía inmóvil, demasiado débil para incorporarse. La nieve comenzaba a caer, pequeños copos que se teñían de rojo al tocar su pelaje ensangrentado. El frío penetraba en sus heridas como dagas de hielo. Cerró los ojos, entregándose a la oscuridad. Una mano callosa tocó su cuello, buscando pulso. El anciano cazador
envuelto en pieles gastadas, observó al perro moribundo con ojos cargados de años. «Estás muy lejos de casa, guerrero», murmuró en mapudungún, la antigua lengua de sus ancestros. Con movimientos precisos nacidos de décadas en la montaña, limpió y vendó las heridas más graves. En la cabaña rústica del cazador, Akira pasó 3 días entre la vida y la muerte. La fiebre ardía en su cuerpo mientras luchaba contra la infección. El anciano, un solitario que había elegido las montañas tras perder a su familia, reconoció en los ojos bicolores del perro algo que trascendía lo animal. Un propósito inquebrantable. Al 4.º día, cuando Akira finalmente logró ponerse en pie, el anciano observó cómo el perro se orientaba obstinadamente hacia el oeste, ignorando el cuenco de comida ofrecido. «Buscas a alguien», afirmó en un castellano oxidado por años de soledad. «Te ayudaré a encontrar tu camino». La verdadera batalla no había sido contra los lobos, sino contra la infección que ahora recorría su sangre. Cada paso era una agonía, cada respiración un ejercicio de voluntad. Pero en su mente, un solo pensamiento permanecía con claridad cristalina: el rostro de Sofía, sus pequeñas manos, su aroma único en el mundo. En un instante de genialidad que desafía toda comprensión, Akira comenzó a seguir las rutas de los camiones que transportaban ganado hacia la frontera. Había observado cómo estos vehículos siempre seguían los mismos caminos, formando arterias de comercio a través de las montañas. Su nariz le indicaba la dirección general, pero los camiones le mostraban el camino más seguro. Para un perro abandonado, esta asociación entre destino humano y ruta eficiente representaba un salto cognitivo extraordinario. Durante las siguientes semanas, Akira atravesó valles azotados por tormentas, vadeó ríos turbulentos y escaló pendientes que habrían desafiado a excursionistas experimentados. Su cuerpo, una vez fuerte y majestuoso, se había convertido en poco más que huesos, tendones y voluntad pura. La herida en su pata delantera nunca sanó completamente, dejando un cojeo permanente que ralentizaba su avance. En las afueras de un pequeño pueblo fronterizo, un grupo de niños lo descubrió dormitando bajo un puente. Su aspecto era aterrador: costillas prominentes bajo un pelaje mate y enmarañado, cicatrices abiertas donde la infección persistía, ojos hundidos pero ardiendo con determinación febril. Los niños corrieron a buscar ayuda. La veterinaria local, una joven recién graduada, observó al perro con asombro profesional. «Nunca había visto tanta voluntad de vivir», confesó mientras limpiaba heridas que habrían matado a cualquier otro animal. «Tiene un microchip, pero está registrado en Chile. Este perro ha cruzado media Patagonia». Para Akira, aquellas manos gentiles eran otra pausa en una misión que no entendía retrasos. Cuando lo encerraron en una jaula para recuperación, comenzó un aullido que heló la sangre de todos en la clínica. No era un sonido de dolor o miedo, era el lamento de una promesa rota, de un destino interrumpido. «Déjenlo ir», ordenó finalmente la veterinaria tras una noche de aullidos incesantes. Algo lo impulsa con más fuerza que cualquier instinto de autopreservación. He visto animales determinados, pero esto es diferente. ¿Has sentido alguna vez un propósito tan poderoso que ni siquiera tu propio cuerpo, destrozado y suplicando descanso, puede detenerte? Si esta exploración de los límites del vínculo te conmueve, acompáñanos en esta travesía extraordinaria. Lo más impactante de esta historia aún está por revelarse. La frontera entre Argentina y Chile, vigilada con precisión militar, representaba un obstáculo aparentemente insuperable. Alambradas, puestos de control, guardias armados. Para un humano con documentación incompleta era difícil. Para un perro moribundo, imposible. Durante 3 días, Akira estudió los patrones de movimiento desde la distancia.
Observó cómo los camiones de carga eran inspeccionados. Notó los cambios de guardia. Memorizó los puntos ciegos, un comportamiento que los científicos de la Universidad de Oxford descubrieron recientemente que ocurre en menos del 0.08% de los cánidos domésticos. La planificación estratégica compleja basada en observación sostenida, una capacidad que equivale a la resolución de problemas abstractos en un niño de 4 años. El amanecer del cuarto día, Akira ejecutó su plan. Cuando un camión de ganado se detuvo en el punto de control, el perro se deslizó bajo el chasis, aferrándose a una estructura metálica con sus últimas fuerzas. El guardia fronterizo pasó su espejo de inspección a meros centímetros de donde Akira contenía su respiración, sus músculos temblando por el esfuerzo sobrehumano de mantener su posición. El viaje de 6 horas hasta Santiago fue una tortura que desafía la comprensión. La temperatura del metal contra su cuerpo alcanzó niveles que quemaban su piel. Cada bache amenazaba con desprenderlo hacia una muerte segura bajo las ruedas o en el asfalto a alta velocidad. El rugido ensordecedor del motor y el viento destruían su sensible audición. Pero algo ocurrió en ese infierno móvil. El olor familiar se intensificaba con cada kilómetro. Cuando el camión finalmente se detuvo en un mercado de Santiago, Akira se dejó caer sobre el asfalto, casi inconsciente. Sus patas, despellejadas hasta el hueso por el roce constante contra el metal caliente, ya no podían sostenerlo. Su cuerpo había alcanzado el límite absoluto de resistencia física. Un charco de sangre se formaba bajo su cuerpo inmóvil cuando el conductor lo descubrió. Los ojos del hombre se abrieron con horror al ver la criatura destrozada que había emergido de su vehículo. «¡Dios mío!», exclamó llamando desesperadamente por ayuda. Para Akira, el mundo se había reducido a impulsos eléctricos básicos. Su corazón, debilitado por semanas de esfuerzo sobrehumano, luchaba por bombear sangre insuficiente a órganos que comenzaban a fallar. Su temperatura corporal descendía peligrosamente mientras el shock se apoderaba de sus sistemas vitales. En ese momento de oscuridad total, cuando la biología dictaba que la muerte era inminente e inevitable, ocurrió lo imposible. Un aroma, débil, distante, pero inconfundible. Sofía había estado en este mercado recientemente, quizás horas antes. En la clínica veterinaria de emergencia, los médicos trabajaron frenéticamente. «Este animal debería estar muerto», declaró la doctora principal mientras administraba otra unidad de plasma. «Ha perdido más sangre de la que su cuerpo debería tolerar». El propietario del mercado, conmovido por la historia del camionero, publicó la foto del perro moribundo en redes sociales locales. «Pastor alemán, encontrado casi muerto en Mercado Central. Microchip dañado. Comparte si reconoces». A 10 kilómetros de distancia, en un pequeño apartamento donde apenas habían terminado de desempacar, Sofía lloraba inconsolablemente, como cada noche desde su llegada a Chile. La niña de 8 años abrió su tesoro más preciado, un collar viejo que había pertenecido a Akira, su único recuerdo tangible. «Volveremos la próxima semana», prometía su padre cada día, aunque ambos sabían que los trámites se estaban complicando. La madre, desesperada por consolar a su hija, revisaba distraídamente su teléfono cuando la publicación apareció en su pantalla. La imagen era apenas reconocible, un perro esquelético, vendado y conectado a máquinas. Pero aquellos ojos, un ámbar, otro azul. El tiempo pareció detenerse cuando la familia Mendoza irrumpió en la clínica veterinaria. Los médicos intentaron prepararlos. Su estado es crítico. Ha sufrido daños orgánicos severos. No podemos garantizar. Pero cuando Sofía atravesó la puerta, algo extraordinario sucedió. Los monitores que registraban las constantes vitales de Akira comenzaron a mostrar cambios imposibles.
Su frecuencia cardíaca, estable en un débil ritmo de supervivencia mínima, aceleró súbitamente. Sus pupilas, dilatadas por el shock, se contrajeron enfocándose en la pequeña figura. Con un esfuerzo que los veterinarios presentes describirían después como médicamente imposible, Akira levantó su cabeza. Un sonido gutural, mitad gemido, mitad sollozo, emergió de su garganta destrozada por semanas de sed y aullidos. La niña corrió, esquivando las manos que intentaban detenerla, y enterró su rostro en el cuello del perro. «Viniste por mí», susurraba entre lágrimas. «Cruzaste todo para encontrarme». Los científicos ficaron perplejos al documentar por primera vez en la historia un fenómeno inexplicable. Los valores sanguíneos de Akira comenzaron a estabilizarse a una velocidad médicamente imposible en presencia de la niña. Los niveles de oxitocina, la hormona del vínculo, se dispararon a concentraciones nunca antes registradas en un canino, creando un efecto en cascada que aceleró los procesos de coagulación y activó mecanismos de recuperación celular que desafiaban todo precedente médico. En el mundo animal, la verdadera fortaleza no nace en los músculos del depredador, sino en el corazón del que ama más allá de todo límite conocido. 3 meses después, las montañas de la cordillera se teñían con los colores del otoño austral. En un pequeño parque de Santiago, una niña lanzaba una pelota a un perro con una visible cojera permanente. Su pelaje había recuperado parte de su brillo, aunque las cicatrices seguirían siendo testigos eternos de su odisea. Akira nunca recuperaría completamente la movilidad de su pata delantera. Los veterinarios habían pronosticado que jamás volvería a correr. Sin embargo, cada vez que Sofía arrojaba la pelota, algo primordial se activaba en su espíritu, permitiéndole breves explosiones de velocidad que desafiaban todos los pronósticos médicos. La etiqueta de identificación en su nuevo collar llevaba grabada una simple frase: «El que atravesó un país por amor». Los paseantes que se cruzaban con ellos rara vez imaginaban la magnitud de lo ocurrido. La distancia imposible, las heridas mortales, la voluntad sobrehumana. Contrario a lo que nos enseñaron durante décadas, investigaciones recientes confirmaron que los perros no siguen a los humanos por simple dependencia alimentaria, sino que han desarrollado conexiones neurológicas específicas que les permiten procesar emociones humanas a un nivel que trasciende el instinto básico, creando vínculos que pueden superar incluso su programación genética de supervivencia. Si esta demostración de lealtad inquebrantable te ha conmovido, comparte tu reflexión sobre qué te haría atravesar un país entero, superando límites imposibles. Únete a nuestra comunidad de exploradores de historias extraordinarias para descubrir más testimonios que desafían nuestra comprensión del mundo animal. Y si crees que el viaje épico de Akira merece ser conocido, llévalo más allá de estas fronteras. En el mundo existen 2 tipos de seres: aquellos que abandonan ante el primer obstáculo insuperable y aquellos que, como Akira, redefinen lo que significa la palabra imposible. ¿En cuál de estos 2 mundos habitas tú? El amor, en su forma más pura, no conoce especies, distancias ni fronteras, solo conoce el camino de regreso a casa.